Un millonario árabe se vistió de pobre para poner a prueba a su nueva empleada. Ella no tenía idea de quién era realmente ese hombre que apareció en la puerta pidiendo ayuda. Lo que esa mujer decidió hacer en ese momento cambió la vida de ambos para siempre. ¿Desde dónde me estás viendo? Dale like y suscríbete porque esta historia te va a impactar hasta el final. El sol de la Costa del Sol española apenas despuntaba cuando Emilio Nasir, dueño de uno de los imperios hoteleros más importantes del Medio Oriente, se miró en el espejo de su suntuoso baño de mármol italiano. La imagen que le devolvía el reflejo era la de un hombre impecable. Cabello canoso perfectamente recortado, barba perfilada con precisión milimétrica, traje de lino blanco que costaba más que el salario mensual de muchos de sus empleados. Sin embargo, sus ojos verdes, herencia de su abuela materna libanesa, revelaban un vacío que ninguna cuenta bancaria había logrado llenar en 53 años de existencia. La riqueza construye muros tan altos que ni siquiera permiten ver el horizonte, murmuró para sí mismo mientras abría un armario secreto tras un panel de su vestidor. Dentro colgaban prendas gastadas, sucias, raídas, el disfraz perfecto para su propósito. Media hora después, el magnate hotelero había desaparecido. En su lugar emergía un hombre irreconocible, barba descuidada, ropa manchada, olor a días sin baño. Salió por una puerta lateral de Villa Nasir, su propiedad en Marbella, y dio un largo rodeo para aproximarse nuevamente, esta vez por la entrada de servicio. El corazón le latía con fuerza bajo aquella camisa sucia. No era la primera vez que realizaba esta transformación. 15 personas habían pasado ya por la prueba del patrón mendigo. 15 habían fallado. El sendero de olivos centenarios que llevaba a la cocina estaba impregnado del aroma de azahar y romero. Las bugambillas violetas trepaban por los muros blancos de la villa, formando un contraste hipnótico contra el cielo mediterráneo. Emilio se detuvo un instante, contemplando su imperio personal como si fuera la primera vez. Desde esa perspectiva, su hogar parecía una fortaleza inexpugnable, un refugio que él mismo había convertido en una elegante prisión dorada. Quizá no son los demás quienes me fallaron, pensó con una punzada de lucidez que rápidamente descartó, sino yo quien nunca les dio una oportunidad real. La mujer había llegado hace apenas 7 días. Virtudes Montero, 58 años, procedente de una aldea perdida en las montañas de Extremadura. En su ficha de contratación figuraban 3 nietos a su cargo y una vida entera dedicada al servicio doméstico. El Departamento de Recursos Humanos la había recomendado por su experiencia, pero Emilio sabía que eso no significaba nada. La confianza no se ganaba con currículums. Cuando finalmente llamó a la puerta trasera, el olor a canela y cardamomo, especias que él insistía se utilizaran conforme a las tradiciones de su tierra natal, inundó sus sentidos, transportándolo momentáneamente a su infancia en Beirut. Fueron necesarios varios segundos para que volviera a meterse en su papel de mendigo. «Agua, por favor», murmuró con voz ronca, agachando la mirada como había visto hacer a tantos necesitados en las calles de Dubái, donde comenzó lavando platos a los 17 años. Lo que ocurrió a continuación marcó el inicio de un viaje que cambiaría para siempre el rumbo de 2 existencias que nunca debieron cruzarse. Virtudes Montero llevaba exactamente una semana trabajando en Villa Nasir, pero ya había establecido una rutina que ejecutaba con precisión militar. Se despertaba a las 5 de la mañana en el pequeño apartamento que había alquilado en un barrio modesto de Marbella, preparaba el desayuno para dejarlo listo a sus nietos cuando despertaran y salía media hora antes de lo necesario para llegar puntual a su nuevo empleo. El trabajo en la villa del millonario libanés representaba una oportunidad que jamás creyó posible a sus 58 años. El salario triplicaba lo que ganaba limpiando casas en Extremadura, y con ese dinero podría finalmente proporcionar estabilidad a Jacinto, Carmelo y el pequeño Fidel, los 3 hijos de su hija Esperanza, quien había quedado incapacitada tras un accidente en la fábrica textil donde trabajaba. Aquella mañana de julio, mientras preparaba el desayuno en la inmensa cocina de la villa, Virtudes tarareaba una antigua copla que su madre le enseñara décadas atrás. Sus manos,
curtidas por años de trabajo duro, se movían con destreza entre ollas y sartenes. Había añadido cardamomo y canela al café, tal como indicaban las instrucciones detalladas que el mayordomo le entregara el primer día, aunque aún no había conocido personalmente al señor Nasir. «Dicen que el patrón casi nunca está en casa», le había explicado Teresa, la única otra empleada doméstica que trabajaba en la propiedad. «Viene 2 o 3 veces al año, se encierra en su despacho y luego desaparece. Es un fantasma con chequera, pero paga puntualmente y es generoso con las bonificaciones si cumple sus exigencias al pie de la letra». El sonido de unos nudillos golpeando la puerta trasera interrumpió sus pensamientos. Virtudes se sobresaltó. No esperaba visitas por esa entrada, reservada exclusivamente para entregas de proveedores, y éstas nunca ocurrían tan temprano. Al abrir la puerta, se encontró frente a un hombre de aspecto lamentable. Barba descuidada, ropa sucia, ojos enrojecidos que evitaban los suyos. Un vagabundo, pensó inmediatamente, de los que ocasionalmente aparecían en los alrededores de las mansiones de la Costa del Sol. «Agua, por favor», murmuró el hombre con una voz que parecía oxidada por el desuso. Virtudes observó al desconocido durante un instante que pareció congelar el tiempo. En su mente aparecieron fugaces imágenes de su padre, quien tras la Guerra Civil Española había regresado a casa convertido en poco más que un mendigo, habiendo perdido todo excepto su dignidad. Recordó cómo los vecinos, tan pobres como ellos, le habían ofrecido lo poco que tenían sin hacer preguntas. «Por supuesto, señor, pase usted», respondió con naturalidad, como si recibir mendigos en la puerta trasera de una mansión fuera lo más normal del mundo. «Hace un calor infernal hoy. Le serviré agua fresca y algo de comer. Nadie debería andar con el estómago vacío bajo este sol». Emilio Nasir, bajo su disfraz de indigente, quedó momentáneamente desconcertado. Ninguna de las 15 personas anteriores lo había invitado a entrar. La mayoría apenas le había entregado un vaso de agua a regañadientes y cerrado la puerta rápidamente, temerosos de que alguien los descubriera atendiendo a un vagabundo en propiedad ajena. «No quiero causar problemas, señora», murmuró, interpretando su papel a la perfección. «¿Problemas? ¿Qué va?», exclamó ella con una sonrisa que iluminó las arrugas alrededor de sus ojos. «Lo que sería un problema es que me viera mi difunta madre negándole agua a un sediento. Eso sí que me traería problemas, pero del otro mundo». La risa franca de Virtudes resonó en la cocina mientras le indicaba una silla junto a la mesa auxiliar donde solían comer los empleados. Emilio se sentó con cautela, estudiando cada movimiento de aquella mujer que actuaba con una naturalidad desconcertante. «Mi padre siempre decía que los caminos están llenos de ángeles disfrazados», continuó Virtudes mientras servía un vaso de agua fría y comenzaba a calentar restos de la cena del día anterior. «Y que tratar bien a un desconocido nunca es malgastar la bondad». Emilio bebió el agua lentamente, observando sobre el borde del vaso cómo ella se movía por la cocina, con una familiaridad sorprendente para alguien que apenas llevaba una semana trabajando allí. Había algo en su manera de ocupar el espacio, de tratarlo con respeto pero sin servilismo, que desafiaba todos sus preconceptos sobre las personas que contrataba. «¿Tiene hambre, señor?», preguntó ella, colocando ante él un plato de cordero guisado con especias libanesas, arroz con piñones y una generosa porción de pan recién horneado. «Sobró de anoche. Una pena tirarlo cuando hay quien lo necesita». El aroma del guiso golpeó sus sentidos como un puñetazo. Era su plato favorito, preparado exactamente como lo hacía su madre en Beirut. Una receta que había detallado minuciosamente en el manual de instrucciones para la cocina de Villa Nasir, pero que rara vez alguien ejecutaba con tal precisión. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Virtudes, sentándose frente a él con una taza de café humeante entre sus manos curtidas. «Emilio», respondió él automáticamente, antes de poder censurarse. «Yo soy Virtudes Montero, de Casas de Millán, un pueblo que ni Dios recuerda en Extremadura. Llevo aquí una semana trabajando para un señor importante que ni he conocido todavía». Hizo una pausa y añadió con una mirada cómplice: «Dicen que es un hombre solitario con más dinero que amigos. Una lástima,
porque la soledad no distingue entre ricos y pobres, ¿verdad? Emilio sintió un nudo en la garganta que le impidió responder. En sus 53 años de vida, nadie había definido su existencia con tal precisión y en tan pocas palabras. Durante las siguientes 2 semanas, Emilio continuó con su farsa, presentándose ocasionalmente como el vagabundo en la puerta trasera de su propia mansión. Cada vez, Virtudes lo recibía con la misma calidez genuina, compartiendo no solo comida, sino también fragmentos de su vida, recuerdos de Extremadura, anécdotas sobre sus nietos y sabiduría popular que resonaba con una verdad profunda que él había olvidado hace mucho tiempo. Lo que comenzó como una prueba para evaluar la honestidad de una empleada se transformó gradualmente en una ventana a un mundo que Emilio había dejado atrás, el de las relaciones humanas auténticas, desprovistas de interés o artificio. Una mañana particularmente calurosa, mientras observaba desde su despacho, notó algo inusual. Virtudes llegó 15 minutos antes de lo habitual, pero en lugar de entrar inmediatamente a la casa, se detuvo en el jardín, frente a un naranjo enfermo que los jardineros habían recomendado arrancar. La vio arrodillarse junto al árbol, remover la tierra reseca y verter con cuidado el contenido de una botella que traía en su bolso. Intrigado, Emilio activó el sistema de cámaras de seguridad para escuchar lo que ocurría. «Mi abuelo decía que las plantas son como las personas», murmuraba Virtudes, mientras trabajaba la tierra alrededor del naranjo moribundo. «A veces solo necesitan que alguien crea en ellas cuando todos las han dado por perdidas». La vertió completamente el contenido de la botella. Una mezcla casera, supuso Emilio, y continuó. «No voy a dejar que te arranquen, pequeño. Has dado sombra y frutos durante décadas. Mereces una segunda oportunidad». Algo se removió dentro de Emilio, algo que llevaba dormido desde que era un niño en Beirut, cuando su madre le enseñaba el valor de cada ser vivo, mientras cuidaban juntos el pequeño huerto en la azotea de su modesta casa. Esa misma tarde, volvió a presentarse como el mendigo, pero esta vez algo había cambiado en su interior. Ya no actuaba completamente. Una parte de él anhelaba genuinamente esa conexión humana que Virtudes ofrecía sin reservas. «Emilio, qué alegría verlo», exclamó ella al abrir la puerta. «Estaba preparando bizcocho de limón y pensé en usted. Siéntese, por favor». Mientras comían juntos, Virtudes le contó sobre su hija Esperanza, quien había quedado parcialmente paralizada tras un accidente en la fábrica textil donde trabajaba. Le habló del pequeño Fidel, de solo 6 años, que padecía una condición cardíaca congénita que requería atención médica constante. «Lo más difícil no es el trabajo duro», confesó con los ojos brillantes, pero sin derramar una sola lágrima. «Lo difícil es mantener la esperanza cuando parece que el mundo solo te da golpes. Pero luego miro a mis nietos, veo sus sonrisas y recuerdo que no tengo derecho a rendirme». Emilio la escuchaba con una intensidad que lo sorprendió a sí mismo. Él, que había pasado décadas construyendo un imperio, nunca había tenido a nadie por quien luchar, excepto por su propio orgullo y ambición. «¿Y usted, Emilio?», preguntó ella de repente. «¿Tiene familia?». La pregunta lo tomó desprevenido. Por un momento, consideró inventar una historia acorde a su personaje de mendigo, pero algo en los ojos sinceros de Virtudes le impidió mentir. «No», respondió con una honestidad que lo hizo sentir extrañamente vulnerable. «Estuve demasiado ocupado construyendo muros como para fundar un hogar». Virtudes lo miró largamente, como si pudiera ver más allá de su disfraz, más allá incluso de lo que él mismo era capaz de reconocer. «Nunca es tarde para derribar esos muros», dijo finalmente, colocando una mano callosa sobre la suya. «La vida es generosa con quienes se atreven a empezar de nuevo». Esa noche, Emilio no pudo dormir. Por primera vez en años, sentía que las paredes de su lujosa villa lo asfixiaban. Las palabras de Virtudes resonaban en su mente como un eco imposible de silenciar. «¿Y si toda mi vida ha sido un espejismo?», se preguntó mientras observaba desde su ventana el naranjo enfermo que ella había decidido salvar. A finales de julio, Marbella ardía bajo un sol implacable. Los turistas buscaban refugio en las playas y los locales apenas salían durante las horas centrales del día. En Villanasir,
Los sistemas de climatización mantenían una temperatura perfecta en cada habitación, pero el calor parecía haberse instalado dentro de Emilio, una fiebre que nada tenía que ver con el clima exterior. Cada día se encontraba más ansioso por sus encuentros con Virtudes en su papel de mendigo. Cada día le resultaba más difícil mantener la farsa, contenerse de no revelar quién era realmente, de no ofrecerle inmediatamente todo el apoyo que ella y su familia necesitaban. «Estás perdiendo la objetividad», se reprendió a sí mismo mientras se colocaba la barba postiza frente al espejo. «Recuerda a Samira, a Karima, a todos los que se aprovecharon de tu confianza». Pero algo había cambiado. Ya no estaba seguro de querer encontrar fallas en Virtudes. Por el contrario, cada nueva virtud que descubría en ella lo hacía sentirse más pequeño, más indigno de su bondad incondicional. Ese día, decidió elevar la apuesta. Dejó accidentalmente a la vista, sobre la mesa del jardín, un sobre con 5.000 euros en efectivo. Instaló discretamente una cámara adicional y esperó. Virtudes encontró el sobre mientras limpiaba la terraza. La grabación mostró claramente su reacción. Primero sorpresa, luego preocupación. La vio abrir el sobre, contar el dinero con manos temblorosas y finalmente guardar todo en un cajón del escritorio del despacho, dejando una nota detallada sobre el hallazgo. «Señor Nasir, encontré este sobre con 5.000 euros en la terraza. Lo he guardado en el primer cajón de su escritorio para mayor seguridad. Virtudes Montero». Emilio observó la escena una y otra vez desde el monitor de su habitación. Había sometido a la misma prueba a muchos empleados antes. Todos habían fallado de diferentes maneras. Algunos tomando el dinero directamente, otros encontrando menos de la cantidad original. Virtudes era la primera en documentar exactamente la cantidad y guardarla en un lugar seguro. Esa tarde, mientras interpretaba al mendigo, decidió tantear el terreno. «Parece preocupada hoy, Virtudes», comentó mientras ella le servía una taza de té de menta. Ella suspiró profundamente antes de responder. «¿Sabe, Emilio? Hoy encontré mucho dinero en la terraza, más dinero del que gano en 2 meses». «¿Y eso le preocupa?», preguntó él, estudiando atentamente su expresión. «Me preocupa que el señor Nasir piense que he tocado algo que no debía. Los ricos suelen ser desconfiados». Hizo una pausa antes de continuar. «Pero más me preocupa otra cosa. Con ese dinero podría pagar la operación que mi nieto Fidel necesita. Con ese dinero él podría...». Su voz se quebró momentáneamente, pero se recompuso con dignidad. «Pero no es mío, ¿verdad? Y lo que no nos pertenece solo trae desgracias. Mi madre me lo enseñó, y yo se lo enseñé a mis hijos. La honradez es lo único que nadie puede quitarte, porque es lo único que tú decides entregar o conservar». Emilio sintió algo extraño en su garganta, un nudo que crecía impidiéndole hablar. Toda su vida había juzgado a las personas por su reacción ante la tentación, convencido de que todos tenían un precio. Ahora, frente a esta mujer que rechazaba una solución fácil a sus problemas más urgentes por puro principio, sus certezas se tambaleaban. «Quizás su jefe quiera recompensarla por su honestidad», sugirió finalmente tanteando el terreno. Virtudes rió con ese sonido cristalino que había comenzado a obsesionar a Emilio. «Los ricos no suelen recompensar lo que consideran obligatorio, Emilio. No espero medallas por hacer lo correcto». Luego añadió con una sonrisa melancólica. «Además, el señor Nasir ni siquiera está aquí. Dicen que casi nunca viene a la villa. Es como un fantasma que paga nóminas». La frase lo golpeó con la fuerza de una revelación. Era exactamente eso en lo que se había convertido. Un fantasma que pagaba nóminas. Un hombre que lo tenía todo, excepto lo único que realmente importaba: conexiones humanas genuinas. Esa noche, Emilio tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La mañana era clara y luminosa cuando Emilio Nasir se vistió con uno de sus habituales trajes de lino italiano. Se miró largamente en el espejo, reconociendo por primera vez en años lo poco que se gustaba a sí mismo. El traje impecable, el Rolex de oro, el perfume exclusivo, nada de eso reflejaba realmente quién era. O peor aún, quizás lo reflejaban perfectamente. Una cáscara vacía obsesionada con las apariencias. Bajó a la cocina a las 8 en punto,
la hora en que sabía que Virtudes estaría preparando el desayuno. Al verlo entrar, ella casi dejó caer la bandeja que llevaba en las manos. Era la primera vez que veía al señor Nasir en persona, o eso creía. «Buenos días, Virtudes», saludó él con voz firme pero amable. Señor Nasir», tartamudeó ella, evidentemente nerviosa. «No sabía que estaba en la villa. Prepararé su desayuno inmediatamente». «No es necesario apresurarse», respondió él, sentándose en la mesa de la cocina, algo que jamás había hecho antes. «Me gustaría tomar café con cardamomo y canela. Lo prepara usted exactamente como lo hacía mi madre en Beirut». Virtudes lo miró confundida. «Gracias, señor. Solo sigo las instrucciones del manual que me entregaron». «Las instrucciones pueden seguirse mecánicamente o con el corazón», respondió él. «Usted claramente hace lo segundo». Mientras Virtudes preparaba el café, visiblemente tensa por la presencia inesperada de su empleador, Emilio observaba cada uno de sus movimientos con una nueva perspectiva. Los mismos gestos que había estudiado durante semanas como el mendigo Emilio, ahora los veía desde su verdadera identidad. «Virtudes, ¿recuerda el sobre con dinero que encontró ayer en la terraza?» Ella se tensó inmediatamente. «Sí, señor. Lo dejé en su escritorio con una nota. Espero que fuera correcto, no quise...» «Fue exactamente lo correcto», la interrumpió suavemente, «y quiero agradecerle su honestidad». «No tiene que agradecerme, señor», respondió ella con sencillez. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». Emilio no pudo evitar sonreír con cierta amargura. Si ella supiera cuántas personas habían fallado precisamente esa prueba. «Me gustaría contarle una historia, si me lo permite», dijo mientras aceptaba la taza de café que ella le ofrecía. «Es sobre un niño de Beirut que perdió a sus padres durante la guerra civil del Líbano y tuvo que emigrar solo a Dubái con 17 años. Durante la siguiente hora, Emilio le relató su historia, cómo comenzó lavando platos en un pequeño hotel, cómo ahorró cada dirham, cómo consiguió su primer préstamo para comprar un hostal en ruinas y cómo, paso a paso, construyó un imperio hotelero que se extendía de Marruecos a Qatar. Pero a medida que mi riqueza crecía, mi confianza en la humanidad disminuía», confesó. «Cada persona que se acercaba parecía tener segundas intenciones. Cada sonrisa escondía una petición. Cada halago precedía a una traición». Virtudes lo escuchaba con atención, de pie junto a la encimera, olvidando momentáneamente su posición de empleada ante la intimidad de aquella confesión inesperada. «Por eso empecé a probar a la gente», continuó él, «a disfrazar mi identidad para ver quiénes eran realmente cuando creían que no había nada que ganar». Los ojos de Virtudes se abrieron con sorpresa mientras la comprensión comenzaba a dibujarse en su rostro. «Usted es...», murmuró, llevándose una mano a la boca. «Emilio, el mendigo que ha estado viniendo a su puerta», confirmó él, sosteniéndole la mirada. «Y usted, Virtudes, es la primera persona en 15 años que ha pasado todas mis pruebas sin siquiera saber que estaba siendo examinada». Un silencio denso llenó la cocina. Virtudes se apoyó en la encimera, visiblemente afectada por la revelación. «¿Por qué?», preguntó finalmente, con voz apenas audible. «¿Por qué jugar así con las personas?». La pregunta, simple y directa, golpeó a Emilio como una bofetada. Nunca se había cuestionado realmente la ética de sus pruebas, convencido de que estaba justificado por sus experiencias pasadas. «Porque tenía miedo», admitió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. «Miedo de volver a confiar y ser defraudado. Miedo de que toda bondad tuviera un precio». Virtudes lo miró largamente, con una expresión indescifrable. Luego, para asombro de Emilio, una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. «Pues ha perdido usted mucho tiempo, señor Nasir», dijo con ese acento extremeño que se acentuaba cuando se emocionaba. «La verdadera riqueza no está en los bancos, sino en poder dormir tranquilo sabiendo que has tratado a los demás como te gustaría ser tratado». La sencillez profunda de su filosofía dejó a Emilio sin palabras. Durante toda su vida había buscado protegerse mediante estrategias complejas, pruebas y muros, cuando la verdadera seguridad quizás residía en la vulnerabilidad de abrirse a los demás sin garantías. «Fidel, su nieto», dijo finalmente Emilio.
Mencionó que necesita una operación. Virtudes asintió repentinamente tensa. «Me gustaría ayudar si me lo permite», continuó él. «No como una recompensa por haber pasado mis pruebas, sino como un acto de... ¿Cómo lo llamaría usted?» «Humanidad, señor Nasir», respondió ella con sencillez. «Simplemente humanidad». La noticia de que Emilio Nasir pagaría la operación del pequeño Fidel cayó como un rayo en la vida de Virtudes. Al principio se resistió, orgullosa como solo puede serlo alguien que ha luchado toda su vida por mantenerse a flote sin pedir ayuda. Pero cuando Emilio le explicó que lo consideraba una inversión en el futuro, los niños son el único futuro que vale la pena asegurar, finalmente aceptó con lágrimas en los ojos y una dignidad que conmovió profundamente al empresario. «Acepto por Fidel, no por mí», había dicho, «pero debe permitirme devolverle el favor de alguna manera». «Ya lo ha hecho», respondió él. «Me ha devuelto algo que perdí hace mucho tiempo, la fe en que todavía existen personas como usted». Las semanas siguientes trajeron cambios sorprendentes a Villa Nasir. Por primera vez en años, Emilio canceló varios viajes de negocios y decidió permanecer en Marbella. Bajo el pretexto de supervisar personalmente unas reformas en la propiedad, comenzó a pasar cada vez más tiempo en espacios que antes apenas pisaba. La cocina, el jardín, el pequeño patio andaluz, con su fuente central, donde el murmullo del agua creaba una melodía hipnótica durante las calurosas tardes de agosto. Una mañana, mientras Virtudes preparaba gazpacho, Emilio apareció en la cocina vestido de manera inusualmente casual, pantalones de algodón y una camisa sencilla, lejos de sus habituales trajes impecables. «¿Podría enseñarme?», preguntó señalando los tomates maduros que ella estaba cortando. La sorpresa en el rostro de Virtudes fue evidente. «¿Enseñarle a hacer gazpacho, señor Nasir? Por favor, llámeme Emilio», respondió él con una sonrisa que suavizaba los rasgos normalmente serios de su rostro. Después de todo, ya me conoció bajo ese nombre. Ella asintió, aún desconcertada por la petición. «Nunca pensé que un hombre como usted quisiera aprender a cocinar algo tan simple». «Quizás ese ha sido mi problema durante mucho tiempo», respondió él mientras se lavaba las manos en el fregadero. «Olvidar el valor de las cosas simples». Durante la hora siguiente, Virtudes le enseñó pacientemente cómo seleccionar los tomates perfectos, la cantidad exacta de ajo que debía usarse, ni tampoco que no se note, ni tanto que espante, y el momento preciso en que el aceite de oliva debía añadirse para emulsionar correctamente con los demás ingredientes. Emilio escuchaba con una concentración que normalmente reservaba para negociaciones multimillonarias, fascinado no solo por la receta, sino por la manera en que Virtudes convertía cada paso en una lección de vida. «La cocina es como vivir», explicaba ella mientras removía la mezcla. «Necesita tiempo, paciencia y saber exactamente cuándo hay que remover las cosas y cuándo hay que dejarlas reposar». Aquella sesión de cocina se convirtió en la primera de muchas. Poco a poco, una rutina inesperada se estableció en Villa Nasir. Cada mañana Emilio y Virtudes preparaban juntos el desayuno, una fusión de sabores libaneses y extremeños que simbolizaba el puente cultural que se estaba construyendo entre dos personas de mundos aparentemente irreconciliables. Una tarde, mientras regaban juntos el naranjo enfermo que Virtudes había decidido salvar, Emilio se sorprendió compartiendo recuerdos de su infancia en Beirut que no había desenterrado en décadas. El olor de los cedros en las montañas, las canciones que su madre cantaba mientras cocinaba, el sabor del primer higo de la temporada recogido directamente del árbol. «Nunca habla de su familia», observó Virtudes mientras ahuecaba con cuidado la tierra alrededor del árbol. Emilio guardó silencio un momento, dejando que el agua se filtrara lentamente en la tierra sedienta. «Los perdí durante la guerra», respondió finalmente. «Mi padre murió en un bombardeo, mi madre y mi hermana pequeña, de hambre durante el asedio de Beirut Este. Yo sobreviví porque me habían enviado con unos tíos a las montañas». Virtudes dejó lo que estaba haciendo y, sin decir palabra, colocó una mano sobre el hombro de Emilio. No ofreció condolencias vacías ni preguntas incómodas. Simplemente estuvo presente,
compartiendo silenciosamente su dolor. «A veces pienso que parte de mí murió con ellos», continuó él, sorprendiéndose a sí mismo por compartir algo tan íntimo, como si hubiera enterrado mi capacidad de conectar con otros bajo capas y capas de éxito material. «Nada muere del todo mientras lo recordemos», respondió ella, con la sabiduría sencilla que Emilio había llegado a valorar profundamente. «Sus padres viven en usted, en cada decisión que toma, en cada plato que ahora aprende a cocinar, en la manera en que sus ojos se iluminan cuando habla de Beirut». Esa noche, Emilio se encontró contemplando las estrellas desde su terraza, pensando en cómo una mujer que apenas había salido de su provincia natal podía poseer una comprensión tan profunda de la vida que a él, con toda su educación cosmopolita y experiencia internacional, le había eludido durante décadas. «Las mejores lecciones no se aprenden en las universidades», pensó mientras observaba la luna reflejarse en el Mediterráneo. «Se aprenden en el corazón de quienes han sabido mantener su humanidad intacta a pesar de las dificultades». A mediados de agosto, Villa Nasir recibió una visita inesperada que alteraría para siempre el delicado equilibrio que se había establecido entre Emilio y Virtudes. La operación del pequeño Fidel había sido un éxito, y el niño se recuperaba favorablemente en el hospital privado de Málaga, donde Emilio había insistido en que recibiera tratamiento. Virtudes alternaba sus días entre el trabajo en la villa y las visitas al hospital, agradecida pero cada vez más incómoda con el nivel de implicación personal de su empleador en asuntos que ella consideraba estrictamente familiares. «No es correcto», le había dicho a Emilio cuando él se ofreció a acompañarla al hospital. «Usted es muy generoso, pero no quiero que los niños se confundan. Somos empleada y patrón, no lo que ellos podrían imaginar». Emilio había respetado su decisión, aunque le dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Nunca antes se había sentido rechazado por hacer un gesto de bondad, y la experiencia era nueva y desconcertante. Aquella mañana, un elegante Mercedes negro atravesó las puertas de la propiedad. De él descendió un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido con un traje gris que parecía fuera de lugar bajo el sol implacable de la Costa del Sol. «Ahmed», saludó Emilio con frialdad cuando su director financiero entró en el despacho sin anunciarse. «No recuerdo haberte convocado a Marbella». «No lo hiciste, viejo amigo», respondió Ahmed Al-Fahim con una sonrisa calculada. «Pero cuando tu mano derecha durante 20 años descubre que has cancelado 3 reuniones cruciales con inversores para quedarte en tu villa, el deber me obliga a venir personalmente». Emilio hizo un gesto para que se sentara, irritado por la intrusión, pero consciente de que Ahmed no habría volado desde Dubái sin un motivo importante. «¿Y qué es tan urgente que no podía esperar a mi regreso?». Ahmed abrió su maletín y extrajo varios documentos que colocó cuidadosamente sobre el escritorio. La oferta de adquisición de la cadena japonesa, el consorcio coreano interesado en nuestras propiedades de Marrakech y, lo más importante, las 3 adquisiciones que teníamos previstas para expandirnos en el sudeste asiático. Hizo una pausa antes de añadir: «Oportunidades que se evaporan mientras tú juegas a...». «¿Qué exactamente, Emilio? ¿A ser jardinero?». La pregunta tenía un filo cortante que no pasó desapercibido para Emilio. Era evidente que Ahmed había estado observando, probablemente hablando con el personal de la villa. «Mi vida personal no es asunto tuyo, Ahmed. Lo es cuando afecta al imperio que construimos juntos», respondió con una intensidad repentina. «Emilio, he recibido informes preocupantes sobre cómo pasas horas en la cocina con una empleada doméstica, sobre cómo has pagado una fortuna por la operación de su nieto, sobre cómo pareces diferente». «¿Diferente?». La voz de Emilio adquirió un tono peligrosamente bajo. «Vulnerable», precisó Ahmed, «y en nuestro mundo, la vulnerabilidad es una invitación al desastre». En ese momento, como invocada por la conversación, Virtudes llamó suavemente a la puerta del despacho. Entró llevando una bandeja con café y dulces tradicionales libaneses que había aprendido a preparar específicamente para complacer a Emilio. «Disculpe la interrupción, señor Nasir», dijo con su habitual dignidad. «Pensé que usted y su invitado querrían algo de beber».
Ahmed la observó con una mirada evaluadora que hizo que Emilio sintiera una oleada de indignación protectora. «Gracias, Virtudes», respondió, intentando mantener un tono neutro. «Puedes dejarlo aquí». Cuando ella salió, Ahmed tomó uno de los dulces y lo examinó con curiosidad antes de probarlo. «Baklava», murmuró con sorpresa. «Exactamente como los hacía tu madre». Miró a Emilio con ojos entrecerrados. «Veo que le has confiado recetas familiares». «Le he confiado más que eso», respondió Emilio, sosteniendo la mirada de su socio. «Le he confiado mi bienestar en esta casa». Ahmed dejó escapar una risa incrédula. «¿Tu bienestar?» «Emilio, tú no confías en nadie desde que aquella secretaria en Dubái intentó vender información confidencial a nuestros competidores, desde que Samira te dejó por el jeque después de jurar amor eterno». Emilio sintió que su rostro se tensaba al recordar aquellas traiciones pasadas. «La gente cambia», respondió con menos convicción de la que le hubiera gustado. «Los leopardos no cambian sus manchas, viejo amigo», replicó Ahmed, inclinándose hacia adelante. «Y tú tampoco. Solo estás pasando por una, digamos, fase, una crisis existencial que resolveremos rápidamente». De su maletín, Ahmed sacó un último documento y lo deslizó sobre el escritorio. «He encontrado irregularidades en las cuentas personales de tu nueva protegida. Pequeñas transferencias a un banco en Panamá. Nada espectacular, pero sistemático». Emilio tomó el papel con manos que de repente parecían torpes. Era un informe detallado de la actividad financiera de Virtudes durante los últimos 5 años, algo que solo podría haberse obtenido de manera ilegal. «¿Has investigado a mi empleada sin mi autorización?», preguntó, la indignación creciendo en su interior. «Te he protegido, como siempre», corrigió Ahmed. «Esta mujer no es diferente a las demás, Emilio. Solo es más paciente, más astuta. Ha visto una oportunidad y está jugando el juego largo». Emilio miró fijamente el documento, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Las transferencias eran pequeñas pero regulares, enviadas a una cuenta que no figuraba a nombre de ninguno de los familiares que Virtudes había mencionado. Por un momento devastador, todas sus viejas sospechas regresaron con fuerza. ¿Habría sido engañado nuevamente? ¿Era posible que Virtudes, con su aparente sinceridad y bondad, fuera simplemente una estafadora más sofisticada que las anteriores? «Déjame solo», ordenó a Ahmed, su voz apenas un susurro. «Emilio, necesitamos tomar decisiones sobre estos contratos hoy mismo», insistió su socio. «El mercado no espera a que resolvamos crisis personales». «He dicho que me dejes solo», repitió, esta vez con una autoridad que no admitía réplica. Cuando Ahmed finalmente se retiró, Emilio se quedó contemplando el informe, sintiendo cómo las paredes que tanto esfuerzo le había costado derribar comenzaban a reconstruirse a su alrededor, ladrillo por ladrillo, duda por duda. 3 días. 3 días en los que Emilio se encerró en sí mismo, evitando a Virtudes, cancelando sus sesiones compartidas de cocina con excusas vagas sobre trabajo pendiente. 3 días en los que revisó obsesivamente el informe de Ahmed, buscando explicaciones alternativas que pudieran justificar aquellas transferencias sospechosas. Virtudes había notado el cambio inmediatamente. La primera mañana que él no apareció en la cocina, esperó pacientemente, asumiendo que se había quedado dormido o que estaba ocupado con alguna llamada importante. La segunda mañana, cuando le envió un mensaje a través de Teresa diciendo que desayunaría en su despacho, comenzó a preocuparse. Para el tercer día, cuando él apenas la saludó al cruzarse en el pasillo, la preocupación se había transformado en una certeza dolorosa. Algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Esa tarde, mientras Emilio trabajaba en su despacho, Virtudes llamó suavemente a la puerta. «Adelante», respondió él, ocultando rápidamente el informe bajo otros documentos. «Disculpe la interrupción, señor Nasir», dijo ella, y Emilio notó inmediatamente que había vuelto a llamarlo formalmente. «Solo quería saber si hay algo que le incomoda, si he hecho algo incorrecto». Su directa honestidad, la misma cualidad que tanto había valorado en ella, ahora le parecía un cuchillo de doble filo. ¿Era genuina o parte de una elaborada actuación? «No has hecho nada incorrecto, Virtudes», respondió con frialdad calculada.
Simplemente estoy ocupado con asuntos importantes de la empresa. Ella asintió, pero no se movió de su lugar. Sus ojos, normalmente cálidos y expresivos, ahora reflejaban una tristeza contenida que hizo que algo se retorciera en el pecho de Emilio. Entiendo, dijo finalmente. Pero me preguntaba... ¿Sí? La animó él cuando ella dudó. Me preguntaba si querría acompañarme al hospital mañana. Fidel será dado de alta y él ha preguntado por usted. Parece que le impresionó mucho cuando lo visitó aquella vez. La mención del pequeño Fidel fue como un puñal para Emilio. Durante su breve visita al hospital, el niño lo había mirado con unos ojos enormes, llenos de admiración, preguntándole si era verdad que tenía hoteles en países cuyos nombres ni siquiera sabía pronunciar. La inocencia de su curiosidad había tocado algo profundo en Emilio. «No creo que sea apropiado», respondió, odiando cada palabra mientras salía de su boca. «Por supuesto», respondió ella inmediatamente, con una dignidad que hizo que Emilio se sintiera aún peor. Fue una sugerencia tonta. «Usted es un hombre ocupado». Se dio la vuelta para marcharse, pero antes de llegar a la puerta, Emilio no pudo contenerse. «Virtudes», la llamó. «¿Hay algo que necesites decirme? ¿Algo sobre tus asuntos personales?» Ella lo miró con desconcierto genuino. «No entiendo la pregunta, señor». «Dinero», precisó él, cada vez más incómodo pero incapaz de detenerse. «Transferencias a cuentas en el extranjero, ese tipo de asuntos personales». El rostro de Virtudes perdió color de forma tan evidente que Emilio casi se levantó para sujetarla, temiendo que fuera a desmayarse. En cambio, ella se apoyó contra el marco de la puerta, respiró profundamente varias veces y luego lo miró con una expresión que él no supo interpretar. «Ya veo», dijo finalmente con una voz que parecía venir de muy lejos. «Usted ha estado investigándome». No era una pregunta, sino una constatación dolorosa. «Es procedimiento estándar», se defendió él, aunque sabía que era una mentira. Nunca antes había investigado tan a fondo a un empleado doméstico. «La seguridad es importante en una propiedad como esta». Virtudes asintió lentamente, como si estuviera procesando no solo sus palabras, sino todo lo que implicaban sobre la relación que creían haber construido. «Tiene razón», respondió finalmente. «La seguridad es importante, y usted tiene derecho a saber con quién trata». Hizo una pausa antes de añadir: «Pero podría haberme preguntado directamente, Emilio. Creí que habíamos superado la etapa de las máscaras y los disfraces». La decepción en su voz era palpable, y Emilio sintió como si algo precioso se estuviera rompiendo frente a sus ojos sin que pudiera hacer nada para evitarlo. «Las transferencias», insistió, aferrándose a lo único concreto en medio de aquel torbellino emocional. «¿Puedes explicarlas?» «Puedo», respondió ella con una calma que contrastaba con su palidez. «Pero no lo haré. No bajo estas circunstancias». La respuesta dejó a Emilio momentáneamente sin palabras. No era la reacción de alguien descubierto en una mentira, pero tampoco la indignación que esperaría de alguien falsamente acusado. «¿Qué quieres decir?», preguntó finalmente. «Quiero decir que cuando esté listo para confiar de verdad, para preguntar desde el respeto y no desde la sospecha, estaré dispuesta a hablar. Hasta entonces...» Respiró hondo antes de continuar. «Hasta entonces creo que es mejor que volvamos a ser simplemente empleador y empleada». Sin esperar respuesta, Virtudes salió del despacho, cerrando la puerta suavemente tras ella. Emilio se quedó paralizado, sintiendo que acababa de cometer un error colosal, pero sin saber cómo remediarlo. Durante semanas había trabajado para derribar sus propios muros de desconfianza, solo para reconstruirlos en cuestión de días ante la primera sombra de duda. Esa noche, solo en su habitación, contempló el jardín iluminado por la luna. El naranjo enfermo que Virtudes había salvado con tanto empeño mostraba ya pequeños brotes verdes, señales de una recuperación que parecía un milagro después de que todos los jardineros profesionales lo hubieran dado por perdido. «Quizás», pensó Emilio mientras observaba las ramas que se mecían suavemente en la brisa nocturna, «quizás soy yo quien necesita ser salvado ahora». La siguiente semana transcurrió en una dolorosa formalidad. Virtudes cumplía con sus obligaciones con la misma eficiencia de siempre.
pero la calidez que había caracterizado su trato había desaparecido, reemplazada por una cortesía profesional que hacía que Villanasir volviera a sentirse como el mausoleo emocional que siempre había sido. Emilio, por su parte, se sumergió en el trabajo, aceptando finalmente las propuestas de negocio que Ahmed había traído, coordinando videoconferencias a horas intempestivas con socios en Asia y Oriente Medio. Pero su mente volvía constantemente a la expresión de virtudes cuando mencionó las transferencias. No era culpabilidad lo que había visto en sus ojos. Era algo mucho más complejo, una mezcla de dolor y resignación que no encajaba con alguien que hubiera sido descubierto en una estafa. Un atardecer, mientras revisaba unos contratos en la terraza, divisó a Virtudes en el jardín. Estaba agachada junto a un rosal, podando cuidadosamente las ramas secas. El sol poniente bañaba la escena con una luz dorada que parecía salida de un cuadro renacentista, iluminando su figura con un resplandor casi místico. Sin pensarlo dos veces, Emilio dejó los documentos sobre la mesa y bajó al jardín. Se acercó lentamente, permitiendo que ella notara su presencia antes de hablar. «Las rosas necesitan espacio para respirar», comentó, recordando las lecciones de jardinería que su madre le daba en la pequeña terraza de su casa en Beirut. Podar las ramas muertas no es crueldad, es compasión. Virtudes no levantó la mirada de su tarea, pero asintió levemente. «Mi abuela decía que las plantas son más sabias que las personas», respondió después de un momento. «Saben desprenderse de lo que ya no les sirve para hacer espacio a lo nuevo». El silencio que siguió estaba cargado de significados no expresados, de palabras atascadas en la garganta de ambos. «Virtudes», comenzó finalmente Emilio, «sobre nuestra conversación del otro día». «No es necesario, señor Nasir», lo interrumpió ella, usando nuevamente el tratamiento formal que ahora sonaba como una barrera infranqueable entre ellos. «Entiendo perfectamente su posición». «No, no la entiendes», insistió él, agachándose para estar a su nivel. «Porque ni yo mismo la entendía hasta hace poco». Ella dejó las tijeras de podar sobre la tierra y finalmente lo miró a los ojos. «¿Y ahora sí?» «Ahora sé que actué por miedo», confesó él. «Miedo a volver a confiar, a volver a ser herido. Es más fácil sospechar de todos que arriesgarse a creer y equivocarse». «El miedo es un mal consejero», respondió ella, su voz suavizándose ligeramente. «Te hace ver enemigos donde solo hay personas intentando sobrevivir lo mejor que pueden». Emilio respiró profundamente, preparándose para lo que estaba a punto de hacer. Un acto de fe que iba contra todos sus instintos forjados durante décadas de desconfianza. «No necesito saber sobre las transferencias», declaró. «No necesito explicaciones ni pruebas. Lo que hiciera con su dinero es asunto suyo, no mío». Virtudes lo miró largamente, evaluando la sinceridad de sus palabras. «¿Por qué este cambio?», preguntó finalmente. «Porque me di cuenta de que estaba a punto de destruir lo único genuino que he encontrado en años por culpa de viejos fantasmas», respondió con honestidad. «Y porque, independientemente de cualquier explicación, lo que has aportado a mi vida no puede medirse ni juzgarse con informes financieros». Algo pareció romperse dentro de Virtudes. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba obstinadamente a derramar. «Las transferencias», dijo finalmente con voz temblorosa, «son para mi hermano Miguel. Vive en Panamá desde hace 20 años. Tiene esclerosis múltiple y el sistema sanitario allí no es como aquí. Envío lo que puedo cada mes, pero nunca es suficiente». Emilio sintió que el aire abandonaba sus pulmones. De todas las explicaciones posibles, jamás había considerado una tan simple y dolorosa. «¿Por qué no me lo dijiste cuando te lo pregunté?», inquirió suavemente. «Porque no me preguntaste», respondió ella con sencillez. «Me acusaste, y durante toda mi vida he aprendido que las explicaciones ofrecidas bajo acusación rara vez son escuchadas». La verdad de sus palabras golpeó a Emilio con fuerza. En efecto, no había preguntado buscando entender, sino buscando confirmar sus sospechas. «Lo siento», dijo, palabras que no recordaba haber pronunciado en décadas. «Lo siento profundamente, Virtudes». Ella asintió aceptando su disculpa con la misma dignidad con que afrontaba todo en la vida. «Todos cometemos errores, Emilio»,
respondió, volviendo naturalmente a llamarlo por su nombre. La diferencia está en quienes son capaces de reconocerlos. Durante unos minutos, permanecieron en silencio. El único sonido era el murmullo del viento entre los árboles y el lejano rumor del mar. Finalmente, Virtudes retomó sus tijeras de podar y continuó con su tarea. Las rosas más hermosas son las que han sobrevivido a las podas más severas, comentó, como si estuviera compartiendo un secreto ancestral. Igual que las personas. Emilio observó sus manos trabajando con delicadeza entre las espinas, manos que habían conocido el trabajo duro toda una vida, pero que conservaban una gentileza asombrosa al tratar con seres vivos. Virtudes, dijo repentinamente. Quiero ayudar a tu hermano. Ella detuvo su trabajo y lo miró con sorpresa. No es necesario, comenzó a protestar. Ya has hecho suficiente con Fidel, y no lo hago por obligación ni por compensar mi error, la interrumpió él. Lo hago porque puedo, porque tengo recursos que podrían marcar una diferencia real en su vida, y no utilizarlos sería una forma de avaricia que ya no quiero practicar. Virtudes lo miró largamente, como si estuviera evaluando algo mucho más profundo que sus palabras. De acuerdo, concedió finalmente, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó él, sorprendido por la firmeza repentina en su voz. Que vengas conmigo mañana a conocer a mis nietos. Fidel no ha dejado de preguntar por ti desde que lo visitaste en el hospital. Dice que quiere mostrarte su colección de coches en miniatura. Una sonrisa auténtica, la primera en muchos días, iluminó el rostro de Emilio. Es un trato, respondió, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. Cuando sus manos se encontraron, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. No era un regreso al punto donde lo habían dejado, sino un nuevo comienzo, esta vez construido sobre cimientos más sólidos, el reconocimiento mutuo de la vulnerabilidad y la fuerza que habita en cada ser humano. El modesto apartamento de Virtudes en el barrio de La Fontanilla, a las afueras de Marbella, contrastaba dramáticamente con la opulencia de Villa Nasir, un tercero sin ascensor en un edificio de los años 70, con paredes finas y vecinos ruidosos. Sin embargo, cuando Emilio cruzó el umbral aquella tarde, sintió una calidez que rara vez había experimentado en sus propiedades de lujo repartidas por el mundo. El espacio era pequeño, pero inmaculado, decorado con una mezcla ecléctica de muebles heredados, fotografías familiares y pequeños tesoros acumulados durante una vida. Cada rincón contaba una historia, cada objeto parecía tener un propósito y un significado que trascendía su valor material. «Es él, es el señor de los hoteles», exclamó una vocecita desde el pasillo antes de que apareciera corriendo un niño pequeño con una visible cicatriz reciente en el pecho, visible bajo su camiseta de superhéroes. Fidel se detuvo a 1 metro de Emilio, repentinamente tímido ante la presencia del hombre que había pagado su operación. Sus hermanos mayores, Jacinto de 12 años y Carmelo de 10, aparecieron detrás, observando al visitante con una mezcla de curiosidad y recelo. «Niños, saluden al señor Nasir», los instruyó Virtudes, intentando imponer cierta formalidad al encuentro. «Por favor, llámame Emilio», insistió él, agachándose para estar al nivel de Fidel. «He oído que tienes una impresionante colección de coches en miniatura». Los ojos del pequeño se iluminaron instantáneamente. «Tengo 27, y la abuela me ha prometido uno nuevo cuando cumpla 7 años. ¿Cuándo será eso?», preguntó Emilio con genuino interés. «En 2 semanas y 3 días», respondió el niño con precisión matemática. Lo que siguió fue una tarde que Emilio guardaría para siempre en su memoria como uno de los momentos más auténticamente felices de su vida adulta. Fidel le mostró orgullosamente su colección, explicando con detalle enciclopédico las características de cada modelo. Jacinto, inicialmente reservado, se animó cuando descubrió que su invitado había visitado países que él solo conocía por los libros de geografía. Carmelo, el más artístico de los tres, le enseñó sus dibujos, mayormente paisajes imaginarios donde siempre aparecía un sol brillante y una casa con un árbol. «Es nuestra casa en Extremadura», explicó el niño, «la que teníamos antes del accidente de mamá».
Emilio observó el dibujo con atención. A pesar de la simplicidad del trazo infantil, había algo conmovedor en la manera en que Carmelo había representado aquel hogar perdido, no como una estructura física, sino como un símbolo de seguridad y pertenencia. «Es un dibujo hermoso», comentó. «Tienes un don para capturar lo importante». Virtudes había preparado una merienda sencilla, chocolate caliente y magdalenas caseras que llenaron el pequeño apartamento con un aroma reconfortante. Mientras los niños comían, ella y Emilio conversaban en voz baja sobre planes para el tratamiento del hermano de Virtudes en Panamá. «Conozco especialistas en Estados Unidos», explicó Emilio. «Podríamos concertar una consulta vía telemedicina inicialmente y después valorar si es necesario un traslado para tratamiento presencial». Virtudes lo miraba con una expresión indescifrable, mientras él elaboraba planes y estrategias para ayudar a un hombre que ni siquiera conocía. Era como si estuviera viendo un aspecto completamente nuevo de su empleador, una faceta que contradecía totalmente la imagen del hombre frío y calculador que todos describían. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó finalmente, en un momento en que los niños se habían retirado a su habitación. «Y no me digas que porque puedes. Hay millones de personas necesitadas en el mundo, y no puedes ayudarlas a todas». Emilio consideró la pregunta durante un largo momento, buscando en su interior la verdad que ni él mismo había terminado de comprender. «Quizás», comenzó lentamente, «porque durante demasiado tiempo he utilizado mi riqueza como una barrera entre el mundo y yo, como una fortaleza para mantener a todos a distancia. Y ahora estoy descubriendo que también puede ser un puente». Hizo una pausa antes de continuar. «O quizás es más simple que eso. Quizás es porque, por primera vez en décadas, me siento parte de algo que no puedo comprar, una conexión humana genuina». Virtudes lo observó largamente, como si estuviera viendo más allá de la superficie, hasta el núcleo mismo de su ser. «¿Sabes cuál es la diferencia entre la caridad y la solidaridad, Emilio?», preguntó finalmente. «Ilumíname», respondió él intrigado por la dirección que tomaba la conversación. «La caridad mantiene las jerarquías intactas. El que da sigue arriba, el que recibe permanece abajo. La solidaridad, en cambio, reconoce que todos somos vulnerables, que todos necesitamos ayuda en diferentes momentos de nuestras vidas». Sus palabras resonaron profundamente en Emilio, quien nunca había considerado sus actos filantrópicos desde esa perspectiva. «¿Estás sugiriendo que mi ayuda es una forma de mantener el control?», preguntó, no a la defensiva, sino con genuina curiosidad. «Estoy sugiriendo», respondió ella con suavidad, «que el verdadero regalo no es el dinero que ofreces, sino la humanidad que estás redescubriendo al hacerlo». Antes de que pudiera responder, Fidel reapareció en el salón, sosteniendo cuidadosamente algo en sus pequeñas manos. «Señor Emilio», dijo con solemnidad infantil, «quiero que tenga esto». Extendió sus manos para revelar un pequeño coche de juguete, un Ferrari rojo, que claramente era una de sus posesiones más preciadas. «Pero, Fidel», intervino Virtudes, «es tu favorito». «Por eso», respondió el niño con una lógica aplastante, «porque es especial, como lo que él hizo por mí». Emilio sintió un nudo en la garganta mientras aceptaba el regalo, comprendiendo el enorme significado del gesto. No era simplemente un juguete, era la ofrenda más valiosa que el niño podía hacer, un acto de generosidad pura que superaba con creces cualquier transferencia bancaria que él hubiera realizado. «Es el regalo más bonito que he recibido en mi vida», dijo con voz ronca por la emoción. «Lo guardaré siempre». Esa noche, de regreso a Villa Nasir, Emilio contempló el pequeño Ferrari rojo que había colocado sobre su escritorio. Un objeto sin valor material, pero de un valor emocional incalculable. Por primera vez en su vida adulta, se permitió llorar abiertamente, no por tristeza, sino por una mezcla de gratitud y asombro ante la generosidad de un espíritu que no había sido corrompido por las complejidades y los cálculos del mundo adulto. Comprendió entonces, con una claridad que lo dejó sin aliento, que no era él quien había estado ayudando a Virtudes y su familia. Eran ellos quienes, sin saberlo, lo estaban salvando a él de la prisión invisible que él mismo había construido con barrotes de desconfianza
y muros de soledad. Octubre llegó a la Costa del Sol con una suavidad característica, temperando los ardores del verano sin la melancolía otoñal de otras latitudes. En Villanasir, los cambios iban mucho más allá de lo estacional. Lo que comenzó como pequeñas modificaciones en la rutina de Emilio, desayunos en la cocina en lugar de su despacho, paseos vespertinos por el jardín, conversaciones improvisadas con el personal de mantenimiento, pronto se transformó en una reorganización completa de sus prioridades. Para asombro de Ahmed y el resto de su equipo directivo, Emilio comenzó a delegar responsabilidades que antes consideraba intransferibles. Redujo sus viajes internacionales al mínimo imprescindible y estableció un límite estricto para las llamadas de trabajo después de las 7 de la tarde. Pero lo más desconcertante para quienes lo conocían desde hacía años fue su nuevo interés en aspectos del negocio que siempre había ignorado. El bienestar de los empleados en sus hoteles, las políticas de sostenibilidad, los programas de integración con las comunidades locales. Es como si hubiera sido abducido por extraterrestres y reemplazado por un impostor con conciencia social, comentó irónicamente Ahmed durante una videoconferencia con otros directivos. Pronto nos dirá que quiere convertir el Four Palms de Abu Dhabi en un albergue para refugiados. Lo que Ahmed desconocía era que Emilio no solo estaba reevaluando su enfoque empresarial, sino también explorando posibilidades que jamás habría considerado 6 meses antes. Una tarde, después de otra visita al modesto apartamento de Virtudes, donde había ayudado a Carmelo con sus deberes de matemáticas, Emilio tomó una decisión que cambiaría el rumbo de muchas vidas. «Quiero crear una fundación», anunció a Virtudes mientras regresaban en su coche hacia Villanasir. «Una organización que proporcione apoyo integral a trabajadores domésticos en situación vulnerable. Formación, asesoría legal, atención médica, becas para sus hijos». Virtudes lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela, consciente de que las grandes declaraciones no siempre se traducen en acciones concretas. «Es una idea hermosa», respondió con diplomacia, «pero requiere mucho más que dinero. Requiere comprender realmente las necesidades de personas cuyas vidas son muy diferentes a la tuya. Por eso quiero que tú la dirijas», replicó él, manteniendo la vista en la carretera, pero notando por el rabillo del ojo cómo ella se enderezaba en su asiento, visiblemente impactada por la propuesta. «¿Yo? Emilio, no tengo formación para dirigir una fundación. Apenas terminé la educación básica. Tienes algo mucho más valioso que cualquier título universitario», insistió él. «Conocimiento de primera mano sobre lo que significa luchar cada día para mantener la dignidad en circunstancias adversas, empatía real, no teórica, y una inteligencia natural que me sigue asombrando cada día». El silencio que siguió estaba cargado de emociones complejas. Finalmente, Virtudes habló con voz queda. «¿Estás seguro de que esto no es solo gratitud exagerada? ¿O algún tipo de compensación por haber desconfiado de mí?» La pregunta era directa y penetrante, algo que Emilio había llegado a apreciar profundamente en ella, su capacidad para cuestionar sus motivos sin resultar irrespetuosa. «Al principio quizás había algo de eso», admitió con honestidad, «pero ahora es mucho más. Es reconocimiento de tu valor, de lo que podrías aportar. Y es también un acto de fe en que podemos transformar experiencias dolorosas en algo constructivo». Virtudes miró por la ventanilla, observando cómo el paisaje costero de Marbella se deslizaba ante sus ojos. Su vida había dado tantos giros inesperados en los últimos meses que a veces sentía que estaba viviendo en un sueño del que pronto despertaría. «Necesitaría ayuda», dijo finalmente. «Mucha ayuda. La tendrás», aseguró Emilio, sintiendo cómo una ola de alivio y alegría lo recorría al comprender que ella estaba considerando seriamente su propuesta. «Pero tú marcarías la dirección, los valores, las prioridades. Yo solo proporcionaría los recursos. Y tendría que seguir cuidando de mis nietos. Ellos son y serán siempre mi prioridad. Por supuesto». De hecho, Emilio hizo una pausa, consciente de que lo que estaba a punto de sugerir podría ser percibido como una intrusión excesiva. «He estado pensando en eso también.
La casa de invitados en Villa Nasir está completamente desaprovechada. Tiene 3 habitaciones, jardín propio, entrada independiente. Tú y los niños podrían instalarse allí. Tendrían más espacio, los pequeños podrían usar la piscina y estarías cerca de tu trabajo tanto en la casa principal como en la fundación. Virtudes se quedó momentáneamente sin palabras, abrumada por la magnitud de lo que Emilio estaba ofreciendo. No solo un cambio laboral, sino una transformación completa del entorno y las posibilidades para su familia. Es demasiado, murmuró finalmente. Todo esto, ¿por qué yo? Emilio detuvo el coche en un mirador con vistas al Mediterráneo, un lugar donde el horizonte parecía infinito y las aguas turquesas se fundían con el cielo en una promesa de posibilidades sin límite. ¿Recuerdas el naranjo enfermo que te empeñaste en salvar cuando todos los demás lo daban por perdido?, preguntó, girándose para mirarla directamente. Ella asintió, desconcertada por el aparente cambio de tema. Ayer dio sus primeras flores, continuó él. Pequeñas, frágiles, pero allí estaban. Un milagro que solo ocurrió porque alguien creyó que era posible. Hizo una pausa antes de continuar. Durante mucho tiempo, Virtudes, yo he sido como ese árbol, aparentemente exitoso por fuera, pero hueco y marchito por dentro. Y tú, sin pretenderlo, me has mostrado que todavía puedo florecer, que no es demasiado tarde para encontrar un propósito que trascienda la mera acumulación de riqueza. Las palabras flotaron entre ellos, sinceras y vulnerables, creando un momento de conexión que iba más allá de empleador y empleada, más allá incluso de la amistad convencional. «De acuerdo», dijo finalmente Virtudes, con una sonrisa que iluminaba su rostro entero. «Acepto, pero con una condición más». «Tú dirás», respondió él, preparado para cualquier exigencia razonable, «que la fundación también se ocupe de adultos mayores solos, como mi hermano, y que uno de sus programas se dedique específicamente a conectar a niños sin abuelos con ancianos sin nietos, porque la soledad, Emilio, es la verdadera pobreza de nuestro tiempo». Él extendió su mano para estrecharla de ella, sellando un pacto que iba mucho más allá de lo profesional. «Es un trato», afirmó con convicción, «y creo que acabamos de plantar la semilla de algo que florecerá cuando nosotros ya no estemos aquí para verlo». El sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de tonalidades rojizas y doradas que parecían celebrar silenciosamente el nacimiento de una visión compartida. La noticia de que Emilio Nasir, conocido por su implacable enfoque en los resultados financieros, estaba redirigiendo una parte considerable de sus recursos hacia una fundación de carácter social, cayó como una bomba en los círculos empresariales de Oriente Medio y Europa. Lo que provocó verdadero desconcierto, sin embargo, fue el anuncio de que dicha fundación estaría dirigida por una mujer sin formación académica, que hasta hace poco trabajaba como empleada doméstica en una de sus propiedades. Ahmed fue el primero en presentarse en Villa Nasir, apenas 3 días después del anuncio oficial. «Has perdido completamente la cabeza», declaró sin preámbulos al entrar en el despacho de Emilio. «El consejo está en pie de guerra. Los accionistas exigen explicaciones. ¿Tienes idea del daño que estás causando a la reputación del grupo?» Emilio lo observó con calma desde el otro lado de su escritorio, donde el pequeño Ferrari rojo que Fidel le había regalado ocupaba ahora un lugar prominente. «Buenos días a ti también, Ahmed», respondió con tranquilidad estudiada. «¿Café? Virtudes ha preparado baklava esta mañana. No quiero café ni dulces». «Quiero que me expliques qué demonios estás haciendo», explotó su socio, perdiendo la compostura que lo caracterizaba. «Primero regalas 5 millones a un hospital infantil en Málaga, luego anuncias que reducirás tu implicación en operaciones diarias, y ahora esto, una fundación dirigida por tu sirvienta». «Virtudes Montero no es mi sirvienta», corrigió Emilio con un tono que no admitía réplica. «Es la directora ejecutiva de la Fundación Nuevo Amanecer y una de las personas más sabias que he conocido». Ahmed lo miró como si estuviera contemplando a un extraño. «¿Te estás escuchando? Suenas como uno de esos gurús de la autoayuda que tanto despreciabas». Se dejó caer en una silla, repentinamente agotado. «¿Qué te ha hecho esta mujer, Emilio? ¿Qué clase de influencia ejerce sobre ti?». La pregunta
formulada con genuina preocupación, hizo que Emilio reflexionara. ¿Cómo explicar la transformación interior que había experimentado? ¿Cómo describir el proceso de redescubrirse a sí mismo a través de la mirada de alguien que veía valor más allá de su riqueza? No es lo que ella me ha hecho, respondió finalmente. Es lo que me ha permitido ver por mí mismo, que he estado midiendo el éxito con los parámetros equivocados toda mi vida. Ahmed se frotó el rostro con las manos, visiblemente frustrado. Mira, entiendo que hayas tenido algún tipo de crisis existencial. Sucede, especialmente a nuestra edad, pero hay formas más convencionales de abordarla. Compra un yate más grande, adopta un hobby extravagante, cásate con una modelo 30 años menor. No pongas en riesgo el trabajo de toda tu vida. No estoy poniendo nada en riesgo, respondió Emilio con firmeza. La fundación representa menos del 5% de mi patrimonio personal. El grupo hotelero sigue funcionando exactamente igual, solo que ahora con más delegación y mejores políticas laborales. Es el principio de un camino peligroso, insistió Ahmed. Hoy es el 5%, mañana será el 10%, y antes de que te des cuenta, estarás regalando el imperio que construimos con tanto esfuerzo. Emilio observó a su viejo amigo con una mezcla de comprensión y distancia. Veía en él al hombre que él mismo había sido no hace tanto tiempo, obsesionado con la acumulación, incapaz de concebir el éxito en términos que no fueran puramente materiales. Ahmed, dijo suavemente, ¿recuerdas la noche que pasamos atrapados en aquella tormenta de arena en Wadi Rum, cuando estábamos negociando la compra del resort en Aqaba? El rostro de su socio se suavizó momentáneamente ante el recuerdo. Por supuesto. Pensamos que no sobreviviríamos. ¿Y recuerdas lo que dijiste cuando la tormenta finalmente amainó y vimos las estrellas aparecer más brillantes que nunca? Ahmed guardó silencio, evidentemente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. Dijiste que si sobrevivíamos, querías dedicar más tiempo a tu familia, continuó Emilio, que tu mayor arrepentimiento era haber estado ausente durante la infancia de tus hijos por perseguir negocios, que todo el dinero del mundo no valía el precio de esos momentos perdidos. Era una situación extrema, se defendió Ahmed. Las personas dicen muchas cosas cuando creen que van a morir. O quizás es el único momento en que decimos la verdad, rebatió Emilio. La verdad que normalmente enterramos bajo capas de racionalización y compromiso. Un silencio tenso se instaló entre los dos hombres que habían compartido tanto durante décadas. Finalmente, Ahmed habló con voz más contenida. No todos tenemos el lujo de reinventarnos, Emilio. Algunos tenemos responsabilidades, expectativas que cumplir. O quizás son cadenas que nos hemos impuesto nosotros mismos, respondió Emilio. Nadie en su lecho de muerte lamenta no haber trabajado más horas o haber acumulado más riqueza. En ese momento, un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Virtudes entró con una bandeja de café y dulces tradicionales, aparentemente ajena a la tensión que impregnaba la habitación. Pensé que ustedes querrían algo para acompañar la conversación, dijo con naturalidad. Los negocios siempre se discuten mejor con el estómago satisfecho, como decía mi padre. Ahmed la observó con una mezcla de curiosidad y recelo, evaluando a la mujer que aparentemente había transformado a su viejo amigo y socio de manera tan profunda. «Así que usted es Virtudes Montero», dijo finalmente, la nueva directora ejecutiva. «Y usted debe ser Ahmed Al-Fahim», respondió ella con una sonrisa afable mientras servía el café. «Emilio habla muy bien de usted. Dice que sin su visión financiera, el grupo nunca habría alcanzado su posición actual». El cumplido tan inesperado como aparentemente sincero tomó a Ahmed por sorpresa. Había esperado encontrarse con una oportunista calculadora, no con esta mujer de modales sencillos y mirada transparente. «La fundación necesitará asesoramiento financiero sólido», continuó Virtudes mientras le entregaba una taza de café. «Emilio sugirió que quizás usted podría recomendarnos a alguien de su confianza para gestionar los aspectos contables y fiscales. Si no es mucha molestia, por supuesto». La estrategia era tan elegante como efectiva. En lugar de antagonizar o defenderse, Virtudes estaba tendiendo un puente, invitando a Ahmed a ser parte de la nueva iniciativa,
reconociendo su experiencia y su posición como aliado indispensable de Emilio. Ahmed tomó un sorbo de café, visiblemente desconcertado por el giro de los acontecimientos. «Este café está preparado exactamente como en Beirut», comentó, claramente sorprendido. «Emilio me enseñó», explicó Virtudes. «Dice que su madre lo preparaba así, y que era lo que más extrañaba durante sus primeros años en Dubái». Algo cambió imperceptiblemente en la expresión de Ahmed. Por un instante, el duro hombre de negocios dio paso a alguien más vulnerable, alguien capaz de reconocer una conexión humana genuina. «Podría recomendarles a Farida Kuri», dijo finalmente. «Fue mi primera asistente cuando empezamos en Dubái. Ahora dirige su propia consultoría financiera. Es absolutamente incorruptible y tiene experiencia específica en fundaciones». «Sería perfecto», respondió Virtudes con evidente satisfacción. «Gracias, señor Al-Fahim». Cuando Virtudes salió del despacho, Ahmed se quedó mirando fijamente a Emilio. «Ahora entiendo», dijo finalmente. «¿Qué entiendes? ¿Por qué está funcionando su influencia sobre ti? No es manipulación ni seducción en el sentido convencional. Es algo mucho más poderoso. Autenticidad». Emilio sonrió, satisfecho de que su amigo comenzara a vislumbrar lo que él había descubierto durante los últimos meses. «Entonces, ¿tengo tu apoyo?», preguntó finalmente. Ahmed suspiró profundamente antes de responder. «Condicional», precisó. «Seguiré vigilando que no tires por la borda todo lo que hemos construido. Pero...» hizo una pausa significativa. «Reconozco que quizás haya llegado el momento de equilibrar la balanza. De recordar por qué empezamos todo esto en primer lugar. Cuando Ahmed se marchó esa tarde, algo fundamental había cambiado. No era una rendición ni una conversión completa a la nueva visión de Emilio, sino el inicio de un diálogo más auténtico, la posibilidad de un camino compartido que integrara lo mejor de ambas perspectivas. El día de la inauguración oficial de la Fundación Nuevo Amanecer amaneció con el cielo despejado y una brisa suave que hacía ondear las banderas instaladas frente al edificio que albergaría su sede. Una antigua casa señorial en el centro histórico de Marbella, restaurada respetando su arquitectura original, pero adaptada para su nuevo propósito, con instalaciones modernas y accesibles. Emilio observaba los preparativos desde la ventana de su oficina en el segundo piso. Habían sido meses intensos de planificación, permisos, contrataciones y, sobre todo, de profunda reflexión sobre el propósito y los valores que guiarían esta nueva etapa de su vida. «Estás nervioso», comentó Virtudes al entrar, llevando una carpeta con los documentos para su discurso inaugural. No era una pregunta, sino una constatación. «Es extraño», admitió él, ajustándose inconscientemente la corbata frente al espejo. «He presentado proyectos billonarios ante jeques y primeros ministros sin sentir ni un atisbo de ansiedad. Y hoy, ante un grupo de trabajadores sociales y potenciales beneficiarios de la fundación, porque esto es personal», completó ella, acercándose para enderezar ligeramente su corbata, en un gesto que había adquirido una naturalidad sorprendente entre ellos. «No estás vendiendo habitaciones de hotel o maximizando retornos de inversión. Estás ofreciendo una parte de ti mismo, de tu visión para un mundo mejor». Emilio la miró con una mezcla de gratitud y admiración. En los últimos meses, Virtudes había evolucionado de una manera que nadie, ni siquiera ella misma, hubiera podido predecir. Seguía siendo la mujer sencilla y directa que él había conocido, pero había desarrollado una confianza y una autoridad natural que imponía respeto sin necesidad de poses ni artificios. «¿Los niños están listos?», preguntó refiriéndose a sus nietos que tendrían un papel especial en la ceremonia. «Más que listos. Fidel ha ensayado tanto su parte que creo que podría recitarla dormido», respondió ella con orgullo evidente. «Aunque está un poco decepcionado porque finalmente no podrás sentarte con ellos durante el evento. Compensaré después», prometió Emilio. «Tal vez podríamos llevarlos a esa pizzería que tanto les gusta en Puerto Banús». El intercambio fue interrumpido por la llegada de Teresa, ahora asistente ejecutiva de Virtudes, anunciando que los primeros invitados habían comenzado a llegar y que los medios de comunicación estaban instalando sus equipos en el área designada. «Es la hora»,
dijo Emilio, respirando profundamente. ¿Estás lista? No, respondió Virtudes con honestidad. Pero supongo que nadie lo está realmente cuando se embarca en algo que puede cambiar muchas vidas, incluida la propia. Descendieron juntos las escaleras hacia el patio andaluz, que sería el escenario central de la inauguración. Allí, bajo un toldo que protegía del sol, pero permitía que la luz natural bañara el espacio, se habían dispuesto sillas para unos 200 invitados. Entre los asistentes, Emilio distinguió rostros familiares y otros nuevos. Ahmed, que finalmente había aceptado formar parte del patronato de la fundación. Farida Kouri, la brillante financiera que había elaborado un plan económico sostenible. Representantes de organizaciones sociales locales, autoridades municipales y, lo más importante, algunas de las personas que serían las primeras beneficiarias de los programas: trabajadores domésticos, cuidadores de ancianos, madres solteras, inmigrantes sin papeles. En la primera fila, Jacinto, Carmelo y Fidel esperaban impacientes, vestidos con sus mejores ropas, vigilados atentamente por Teresa. La ceremonia comenzó con la intervención de un representante del ayuntamiento, seguida por las palabras de Ahmed, sorprendentemente emocionadas para alguien habitualmente tan pragmático. Luego, llegó el momento esperado por todos, la presentación oficial de la directora ejecutiva, Virtudes Montero. Al subir al pequeño estrado, Virtudes experimentó un segundo de pánico. Ella, que nunca había hablado en público más allá de las reuniones de padres en la escuela de sus nietos, estaba a punto de dirigirse a una audiencia que incluía empresarios poderosos y periodistas ávidos de una historia impactante. Pero bastó una mirada a sus nietos, sentados en primera fila, con expresiones de absoluto orgullo, para que encontrara la calma necesaria. No estaba allí representándose solo a sí misma, sino a todas las personas como ella, que habían luchado silenciosamente, día tras día, por mantener la dignidad en circunstancias adversas. No soy experta en discursos elegantes, comenzó con sencillez. Vengo de un mundo donde las palabras importan menos que los hechos, donde el carácter se mide por la capacidad de levantarse cada vez que la vida te derriba. A medida que hablaba, su voz ganaba firmeza y convicción. Explicó la misión de la fundación no desde la teoría o las estadísticas, sino desde la experiencia vivida, las dificultades de trabajadores invisibles para la sociedad, la soledad de los ancianos abandonados, los obstáculos que enfrentan los niños de familias vulnerables para acceder a oportunidades educativas. Esta fundación nace de una historia improbable, continuó. La historia de un encuentro entre dos personas que nunca debieron cruzar sus caminos según las reglas convencionales del mundo. Miró directamente a Emilio, que la observaba desde un lateral del estrado. Un hombre que lo tenía todo materialmente, pero había perdido la fe en la humanidad. Y una mujer que apenas tenía para subsistir, pero nunca perdió la certeza de que la bondad, tarde o temprano, encuentra su camino. Un murmullo recorrió la audiencia. La historia de cómo el poderoso Emilio Nasir había conocido a su empleada doméstica y cómo esta relación había transformado a ambos era conocida en círculos íntimos, pero nunca había sido expresada tan abiertamente en público. Lo que la Fundación Nuevo Amanecer propone no es caridad, enfatizó Virtudes, es reconocimiento de la dignidad inherente a cada ser humano independientemente de su posición social, origen o educación. Reconocimiento de que todos tenemos algo valioso que aportar y que todos, en algún momento de nuestras vidas, necesitamos apoyo. Cuando concluyó su discurso, un silencio reverente precedió a un aplauso que comenzó tímido, pero creció hasta convertirse en una ovación. Emilio fue el primero en levantarse, seguido rápidamente por Ahmed y el resto de los asistentes. Los niños aplaudían con entusiasmo desbordante, Fidel silbando con 2 dedos como le había enseñado un compañero de clase. Llegó entonces el momento culminante de la ceremonia. Fidel, Carmelo y Jacinto subieron al estrado llevando una gran tijera dorada que apenas podían sostener entre los tres. Emilio y Virtudes se colocaron junto a ellos frente a una cinta que cruzaba la entrada principal del edificio. A la cuenta de 3, indicó Emilio guiando las manos de los niños. 1, 2, 3.
La cinta cayó entre aplausos y vítores, simbolizando no solo la apertura oficial de la fundación, sino también el inicio de una nueva etapa en la vida de todos los involucrados. Mientras los asistentes comenzaban a ingresar al edificio para el recorrido guiado, Emilio se acercó a Virtudes, que se había quedado momentáneamente sola en un rincón del patio, visiblemente emocionada, pero tratando de componerse. «Lo hiciste extraordinariamente bien», la felicitó con sinceridad. «No podría haber elegido mejor directora». «Aún me cuesta creer que todo esto sea real», confesó ella, contemplando el edificio que albergaría sueños y proyectos que hasta hace poco parecían imposibles. «A veces pienso que despertaré en mi pequeño apartamento y todo habrá sido un sueño demasiado hermoso». «Es tan real como nosotros», respondió él, tomando discretamente su mano. «Tan real como el camino que decidimos recorrer juntos, sea cual sea la forma que tome». La mirada que intercambiaron contenía una promesa silenciosa, una confirmación de que lo que había nacido entre ellos, esa conexión que trascendía categorías convencionales, seguiría evolucionando y sorprendiéndolos. En ese preciso instante, Fidel apareció corriendo, rompiendo el momento íntimo, pero aportando la alegría contagiosa que lo caracterizaba. «Abuela, señor Emilio, vengan rápido. Están sirviendo pasteles de chocolate y Ahmed dice que puedo comer todos los que quiera». Riendo, ambos siguieron al niño hacia el interior del edificio, donde el futuro que habían imaginado juntos comenzaba a tomar forma, no como un sueño etéreo, sino como una realidad tangible construida con determinación, valor y la certeza de que nunca es tarde para renacer. Un año después de la inauguración de la Fundación Nuevo Amanecer, la vida en Villanacir había encontrado un nuevo ritmo, tan diferente del anterior como puede serlo una sinfonía de una marcha militar. Lo que antes era una propiedad silenciosa y opulenta, habitada más por fantasmas del pasado que por presencias vivas, ahora pulsaba con una energía renovada. La casa de invitados, originalmente ofrecida como residencia temporal para Virtudes y sus nietos, se había convertido en su hogar permanente. Los niños habían florecido en ese entorno privilegiado. Jacinto, descubriendo una pasión por la natación que lo había llevado a competir a nivel regional. Carmelo, desarrollando su talento artístico bajo la tutela de un pintor local que Emilio había contratado como profesor particular. Y el pequeño Fidel, completamente recuperado de su operación, convertido en un torbellino de energía que llenaba la propiedad con risas y travesuras. La fundación, por su parte, había superado todas las expectativas. En solo 12 meses había implementado programas que beneficiaban directamente a más de 500 familias en situación vulnerable, había establecido un centro de formación profesional para trabajadores domésticos y había iniciado un innovador proyecto intergeneracional que conectaba a niños sin abuelos con ancianos sin nietos, creando familias elegidas que enriquecían la vida de todos los involucrados. Era una tarde de octubre particularmente hermosa, cuando Emilio organizó una pequeña celebración en el jardín de la villa. No se trataba de un evento formal, ni relacionado con la fundación, sino de algo mucho más íntimo. Cumplía un año exacto desde que el naranjo enfermo que Virtudes se había empeñado en salvar diera su primera cosecha de frutos. En el centro del jardín mediterráneo habían dispuesto una mesa bajo la sombra del naranjo ahora exuberante. Manteles blancos de lino, vajilla informal pero elegante, y en el centro una jarra de limonada preparada con los primeros limones de la temporada, cultivados en el huerto que Virtudes y los niños habían creado en una esquina soleada de la propiedad. Los invitados eran pocos pero significativos. Ahmed y su esposa, Fátima, que tras años de matrimonio distante, habían redescubierto su conexión gracias, en parte, a los cambios que observaron en Emilio. Farida Kouri, la brillante financiera que gestionaba los aspectos económicos de la fundación y se había convertido en mentora de Jacinto. Y Miguel, el hermano de Virtudes, trasladado desde Panamá, gracias a un tratamiento experimental para su esclerosis múltiple que mostraba resultados prometedores. «Propongo un brindis»,
anunció Emilio cuando todos estuvieron sentados alrededor de la mesa, alzando su copa de limonada. Por los árboles enfermos que se recuperan, por las personas que no pierden la fe, y por los milagros cotidianos que a menudo pasamos por alto. Por los milagros cotidianos, corearon todos, mientras los últimos rayos del sol otoñal se filtraban entre las hojas del naranjo, creando un efecto caleidoscópico sobre el mantel blanco. Después de la comida, mientras los adultos conversaban y los niños jugaban en el jardín, Emilio y Virtudes se apartaron discretamente, caminando hacia un pequeño laberinto de setos que habían diseñado juntos en los meses anteriores. ¿Sabes qué día es hoy, además del aniversario de la primera cosecha?, preguntó él cuando llegaron al centro del laberinto, donde una fuente de mármol murmuraba su canción eterna. Por supuesto, respondió ella con una sonrisa. Hace exactamente 1 año y 3 meses que apareciste en la puerta trasera de la cocina, pidiendo agua con voz de mendigo. Él rió, aún sorprendido por la precisión con que ella recordaba fechas y detalles. Jamás imaginé que aquel día estaba tomando la decisión más importante de mi vida, confesó, tomando sus manos entre las suyas. Creía que estaba poniendo a prueba tu honestidad, cuando en realidad estaba dando el primer paso hacia mi propia redención. La vida tiene un sentido del humor peculiar, observó ella, y una sabiduría que va mucho más allá de nuestros planes. Emilio asintió, repentinamente serio. Virtudes, hay algo que quiero preguntarte, algo que he estado considerando durante meses. Ella lo miró con curiosidad, percibiendo la intensidad inusual en su tono. Estoy escuchando, respondió simplemente. Estos meses juntos me han mostrado una forma de vivir que nunca creí posible, comenzó él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hemos construido algo hermoso, la fundación, el hogar que compartimos con los niños, esta nueva versión de mí mismo que todavía me sorprende cada mañana al mirarme al espejo. Hizo una pausa, visiblemente nervioso, algo rarísimo en un hombre acostumbrado a negociar millones con absoluta sangre fría. Lo que quiero preguntar es si considerarías formalizar nuestra relación. Virtudes lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Te refieres a matrimonio?, preguntó directamente, fiel a su naturaleza. No necesariamente, aclaró él rápidamente. Sé que ambos venimos de experiencias y culturas muy diferentes, que tienes tu independencia, tu rol como directora de la fundación. No quiero complicar eso con expectativas tradicionales o presiones sociales. Tomó aire antes de continuar. Lo que propongo es un compromiso mutuo, definido por nosotros mismos, no por convenciones. Un pacto para continuar este viaje juntos, apoyándonos mutuamente, creando un hogar para esos niños que se han convertido en parte fundamental de mi vida, y para cualquier otra persona que necesite refugio en el futuro. Virtudes guardó silencio por un momento, procesando sus palabras con la misma seriedad con que tomaba todas las decisiones importantes. Temo que tendré que declinar tu oferta, Emilio, dijo finalmente. El rostro de él reflejó inmediatamente su decepción, aunque trató de ocultarla con dignidad. Por supuesto, entiendo perfectamente. Ha sido precipitado por mi parte y... No me has dejado terminar, lo interrumpió ella con firmeza. Tendré que declinar tu oferta de un compromiso indefinido, porque a mi edad ya no tengo tiempo para ambigüedades. Si vamos a hacer esto, hagámoslo completamente. Una sonrisa comenzó a formarse en los labios de Emilio mientras comprendía lo que ella estaba diciendo. ¿Estás proponiendo? Estoy proponiendo matrimonio, sí, confirmó Virtudes con su característica franqueza. A nuestra edad, con nuestras experiencias y después de todo lo que hemos vivido juntos, creo que podemos permitirnos ese salto de fe. La risa de alegría de Emilio resonó en el pequeño claro del laberinto, espantando momentáneamente a un par de palomas que descansaban en el borde de la fuente. Virtudes Montero, acabas de convertirme en el hombre más feliz del Mediterráneo, declaró, abrazándola con una espontaneidad que hubiera sido impensable para el Emilio de 1 año atrás. ¿Estás segura de que podrás soportar a un viejo cascarrabias reformado como yo? Llevo toda la vida lidiando con personalidades difíciles, respondió ella con humor, y además, ya no eres tan cascarrabias, los niños te han suavizado considerablemente.
El sonido de risas infantiles llegó hasta ellos, como si el universo confirmara sus palabras. A lo lejos podían ver a Fidel persiguiendo mariposas, mientras Carmelo dibujaba sentado bajo un olivo, y Jacinto explicaba algo a Miguel con gestos entusiastas. «Ellos son el verdadero milagro», comentó Emilio, observando la escena con ojos húmedos. «Me han enseñado más sobre la vida en un año que todos mis gurús financieros en décadas». Virtudes apoyó su cabeza en el hombro de Emilio, contemplando el jardín que ahora era el epicentro de su universo compartido. El naranjo que había salvado, los niños que florecían bajo su cuidado conjunto, la fundación que extendía esa misma filosofía de cuidado y segunda oportunidad a cientos de personas. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, reflexionó ella. ¿Qué?, preguntó él, rodeando su cintura con un brazo protector. Que todos fuimos salvados. Tú creías estar rescatándome a mí y a los niños de una vida de dificultades. Yo pensaba estar ayudándote a recuperar tu humanidad perdida. Pero la verdad es que cada uno encontró exactamente lo que necesitaba en el otro, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajan. Emilio meditó sus palabras, reconociendo la profunda verdad que contenían. Mi madre solía decir que el verdadero propósito de la vida no es acumular éxitos, sino cultivar conexiones, recordó. Me llevó medio siglo entender lo que quería decir. En ese momento, Fidel apareció corriendo por el sendero del laberinto, sus mejillas sonrojadas por la excitación. «Abuela, señor Emilio, vengan rápido. El pastel está listo y Ahmed dice que si no volvemos pronto, él y Carmelo se lo comerán todo. Será mejor que nos apresuremos», rió Virtudes. Nunca se debe subestimar el apetito de un niño de 8 años. O de un banquero internacional. Mientras regresaban hacia la mesa bajo el naranjo, tomados de la mano y siguiendo los pasos apresurados de Fidel, Emilio tuvo la certeza absoluta de que, después de toda una vida persiguiendo el éxito en lugares equivocados, finalmente había encontrado el verdadero significado de la riqueza, no en cuentas bancarias o propiedades globales, sino en la capacidad de crear un espacio donde otros pudieran florecer. Y tal vez ese, pensó mientras observaba a Virtudes reír ante alguna ocurrencia de Miguel, era el legado más valioso que cualquier ser humano podía aspirar a dejar. Un jardín de segundas oportunidades donde lo que parecía irremediablemente perdido, fuera un naranjo enfermo, un niño con el corazón frágil o un hombre endurecido por la desconfianza, pudiera encontrar el camino de vuelta hacia la luz.